Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. El cristiano y su mundo en crisis. Oiga, usted y yo, en el mundo que nos ha tocado vivir, un mundo lleno de crisis. El cristiano y su mundo en crisis. Se cuenta la historia de que cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, el gran estadista británico, que había luchado tremendamente para evitar que se llegara a esta conflagración mundial, estaba una madrugada, seguro no podía dormir, ¿verdad? Estaba en la baranda del puente de Londres observando la ciudad, cuando en ese momento toda la luz de la ciudad se apagó para dar entrada al amanecer que estaba pronto a llegar. Y Winston Churchill en ese momento, lleno de tristeza y lleno de un sentimiento de agonía, dijo una de sus frases célebres: hoy las luces se apagan sobre toda Europa. Y así fue, porque a lo largo de más o menos 6 años, Europa y todo el mundo estuvieron en una guerra sin sentido, en una guerra que causó destrucción, hambre, dolor en todo el mundo. Y hermanos, yo quiero que cada uno de ustedes esta mañana pensemos, y que nosotros, así como este hombre, Winston Churchill, podamos decir con más dolor en nuestro corazón, podamos decir con más sentimiento hoy al ver la situación del mundo. Hoy las luces se apagan sobre el mundo entero, pero que usted esté consciente y que Dios le dé a usted la visión de ver que estamos en un mundo en crisis. Y hermano, usted y yo tenemos que pasar por un momento histórico al que tenemos que entregar cuentas al Señor. Esta es la situación actual del cristiano. Estamos viviendo, el cristiano vive en un mundo en crisis. Se comenta mucho sobre Jeremías. Cada vez que hablamos de Jeremías decimos, pobre hombre, qué situación la que le tocó vivir a Jeremías. Jeremías le tocó vivir en un periodo crítico. El pueblo estaba en una rebeldía abierta contra Dios. Llegaba el mensaje del Señor y la gente estaba ya indispuesto contra ese mensaje y atacaba a los siervos de Dios y no escuchaba el mensaje del Señor que venía. Había una resistencia, una rebeldía abierta. Un pueblo, hermano, que estaba rechazando la advertencia porque el pueblo estaba viviendo en crisis. Se aproximaba la destrucción que anunciaban los profetas y el pueblo vivía apático completamente, en crisis y en una apatía tremenda contra el mensaje de Dios. Y hermanos, Jeremías fue llamado en ese periodo clave de la historia. Jeremías fue llamado y el Señor, miren, le da una gran responsabilidad. Lean conmigo el versículo 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Ay, hermanos, cuando yo miro la responsabilidad que Dios le dejó a este hombre llamado Jeremías, primero es una gran responsabilidad, pero fíjense, Dios le da autoridad. En cada responsabilidad que Dios nos da, hermano, Dios nos está ayudando y nos está respaldando. Le dio autoridad. Te he puesto. Dios nos ha colocado en este mundo para que seamos útiles y muchos de nosotros no queremos hacer caso. Yo te he puesto, dice el Señor, y muchos estamos pensando que el pastor, que ciertos líderes, ellos sí son puestos. Usted y yo somos colocados. Yo te he puesto autoridad. Pero fíjense que la autoridad no tiene límites. El versículo dice, sobre naciones, sobre reinos. El Señor le da autoridad a uno. El Señor nos ha dado autoridad a nosotros sobre los mismos demonios, sobre los mismos espíritus, para que los podamos vencer, hermano. Yo te he dado autoridad, una autoridad sin límites. Y esta autoridad que Dios le da al siervo de Dios, al cristiano, es una autoridad que va a destruir al que se rebela, pero también puede edificar, porque dice para arrancar, destruir, arruinar, derribar. Imagínense cuántas actitudes negativas cuando la persona no recibe el mensaje. Y para edificar y plantar a aquella persona que reciba el mensaje de salvación. Hermanos, yo digo que la responsabilidad que Dios le dio a Jeremías era una responsabilidad demasiado grande. Mucha responsabilidad le dio Dios a este hombre llamado Jeremías. Pero hermanos, así estamos nosotros. Y fíjese una cosa, pareciera ser que Jeremías
cuando Dios lo llamó para que le sirviera, Jeremías estaba presintiendo. Y Jeremías estaba diciendo, si le digo sí al Señor, me va a meter a problemas porque esta situación del mundo está bien difícil. Mejor le pongo algunos pretextos. Y si usted lee el versículo 5 y el versículo 6, está viendo cómo Jeremías presentía la situación difícil a la que él tenía que enfrentarse como un líder. Y entonces pone pretextos. Antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que naciste te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y miren la respuesta de Jeremías en el 6. Y yo dije, Señor Jehová, aquí no sé hablar porque soy niño. Jeremías sabía, hermanos, la situación difícil que le correspondía, y Jeremías puso algún pretexto, pero el Señor le salió adelante y lo hizo asumir su responsabilidad. Hermanos, a Jeremías le tocó vivir en un mundo en crisis, óigalo. Ahora, quiero que se fije, Jeremías, él no buscó vivir en ese mundo en crisis. Jeremías no tuvo la opción para escoger vivir en ese mundo. Simplemente a él le correspondió y él es el llamado en este momento. Aún podemos decir que Jeremías no deseaba estar en ese momento. Tal vez hubiera deseado vivir en el tiempo de Abraham, en otro tiempo, pero a él le correspondió su momento histórico. Y en ese momento histórico de Jeremías, aunque era un momento de crisis, Jeremías tenía que asumir su responsabilidad delante de Dios. Y asumir su responsabilidad, si ustedes han leído Jeremías, le acarrió a Jeremías enemistades, laceraciones en su cuerpo, burlas de las personas, hambre y tanta angustia, aún exponer su vida, porque aquel hombre estaba cumpliendo en el momento que Dios lo había llamado para servirle. Hermanos, a nosotros también nos corresponde vivir así. Hoy usted y yo estamos viviendo en ese mismo mundo de Jeremías. Estamos viviendo en un mundo en crisis. Nuestro mundo se está hundiendo. ¿Se ha dado cuenta cómo está Guatemala hundiéndonos en crisis? La crisis menciona drogas, la crisis menciona tanto vicio. Estamos viendo la escasez en Guatemala, la carestía, la devaluación del quetzal posiblemente, y estamos todos pensando en que Guatemala se está hundiendo. Así se está hundiendo el mundo en la maldad. Y hermano, usted y yo tenemos que entender entonces que Dios nos ha colocado en nuestro momento histórico, nos ha colocado en un tiempo de crisis. Pero usted no solamente tiene que decir, bueno, estamos en un momento en crisis, ¿y qué vamos a hacer? Usted tiene una responsabilidad, así como Jeremías fue llamado, usted y yo tenemos esa responsabilidad. El cristiano en su mundo en crisis. Vamos a tocar dos cosas. En primer lugar, toquemos la posición del cristiano en su mundo en crisis. Mire los versículos 11 y 12 conmigo. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. La posición de cristiano, la posición suya y mía, es una posición de llamamiento. El Señor nos está llamando. Y es agradable saber que el Señor ha puesto su dedo en mí. Es agradable que el Señor me diga, yo confío en ti. Y como decía un pasaje allí en Timoteo, doy gracias al Señor que me fortaleció y que me puso por digno tomándome para ponerme en el ministerio. Qué fascinante que usted y yo, personas comunes y corrientes, pecadores, hoy el Señor ha puesto su confianza en nosotros y nos dice, ustedes tienen que vivir su momento y ustedes tienen que asumir el llamamiento que el Señor les ha dado. Hermanos, la posición del cristiano es una posición de llamamiento y tenemos que comprender esa posición. Bueno, yo soy llamado, esa es mi posición. Yo he sido llamado por el Señor y ha sido llamado usted, hermano, en un mundo que está en crisis. Ese es el llamamiento suyo. Miren lo que dice el versículo 11. Palabra de Jehová que vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? A ver, dime, ¿qué es lo que estás viendo? Y Jeremías se pone a ver en la visión y dice, bueno, lo que yo veo es un palo de almendro. Un palo de almendro. Una vara de almendro es lo que Jeremías está viendo. Veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Ahora, ¿qué es el almendro? Para que pongamos claro. El almendro es un arbolito bien bonito. Ayer que estuvimos en
de viaje con los muchachos, a cada momento les decía, hay un almendro, miren el almendro, hasta que me dijeron, ya nos aburrimos de oírlo con decir almendro, y todos les decía, óiganlo, porque mañana voy a hablar sobre el almendro. El almendro es un árbol que se utiliza mucho para dar sombra, pero se dice que es el primer árbol que florece en enero y en marzo está dando su fruto, el almendro. Y el almendro también se dice que tiene un fruto apresurado, o sea que rápido en el año sale y produce fruto. Ahora, según la historia, ¿qué significaba el palo de almendro? ¿Recuerdan ustedes la historia de Números? Voy a recordarla por un momentito. Allá en el período de Moisés se levantó un señor que se llamaba Coré y llamó a un grupo de seguidores de él y se rebelaron contra Moisés y contra el sumo sacerdote llamado Aarón. Y dijeron, ya basta de ustedes, ya no queremos saber nada de ustedes porque Dios también puede hablar por medio de nosotros. Recuerdan que se abrió la tierra y se tragó a Coré y a todas sus familias de los que estaban en rebeldía. Pero después de eso, Dios dijo a Moisés, ahora voy a hacer un llamamiento claro ante todos para que se den cuenta a quién estoy poniendo mi dedo para que se sirva. Y se cuenta que el Señor pidió que cada tribu mandara a sus representantes, y cada representante de las tribus de Israel llevaron un palo, un pedazo de rama, digo yo, un palo seco del almendro, cortado de ese árbol llamado almendro. Y todavía le dijo el Señor que cada representante le ponga su nombre a ese palo. Y entonces llegaron cada uno a poner su nombre y representando a qué tribu. Por ahí puso a Aarón, también puso su palo, dice Aarón representando a la tribu de Leví. Todos esos palos de almendro representando a cada representante de tribu, esos los pusieron y los metieron al tabernáculo del Señor. Y el Señor les dijo, vengan mañana, y mañana yo voy a decir quién de ellos ha sido llamado. ¿Recuerdan la historia ustedes? Todos se fueron a sus casas, al día siguiente vinieron al templo para ver el resultado, y todos sacaron los palos, y los palos de almendro de todos estaban igual con su nombre, como había sucedido. Solo un palo, el palo de Aarón, dice la palabra, que aún estando seco, principió a dar nuevos retoños, a dar flores y estaba dando frutos. ¡Ah, llamamiento! Y hermanos, ahí el Señor identificó y entonces luego fueron a ver de quién es este palo que está reverdecido, como dice la palabra, y se dieron cuenta, es el palo que Aarón había depositado. Las varas, dice la palabra, había reverdecido y echado flores, arrojado renuevos y producido almendros. Eso dice Números 17. Te estoy llamando, dice el Señor, te estoy confirmando que tú me perteneces. Ese es el llamamiento. Y hermanos, el llamamiento que Dios nos hace a nosotros es un llamamiento que implica separación. Usted y yo tenemos que ser separados, pero también implica respaldo de Dios para cada uno de nosotros. Esa es nuestra posición. ¿Cuál es la posición suya y mía? No podemos evadirla. Si usted tiene a Jesucristo, usted es llamado. Si aquí hay personas que no tienen a Cristo en su corazón, el Señor les está llamando para que sean del grupo de los escogidos por Jesucristo. Un llamamiento que el Señor está haciendo. Pero la posición del cristiano, hermanos, primero significa ser apartado. Cuando el Señor nos llama a que asumamos nuestra posición, que vivamos la posición, esa posición implica, hermanos, que somos apartados. En el versículo 5 usted lo encuentra. Antes que te formaste en el vientre, antes de que nacieses, yo ya te tenía escogido, yo ya te tenía apartado, dice el Señor. Quiere decir que la posición que usted tiene de llamamiento implica que hay apartamiento. Dios lo apartó a usted. Usted ha sido apartado, dice aquí la palabra del Señor. Y no solamente apartado, sino que dice el mismo versículo 5, te santifiqué. Santificar quiere decir apartar para Dios. Usted y yo no podemos vivir para el mundo, no podemos vivir una vida medio mundo, medio iglesia, en el mundo toda la semana viviendo como hacen los demás y el domingo venir a cantarle al Señor. Usted y yo tenemos que ser definidos porque la palabra de Dios dice que somos el estar en la posición del Señor de llamamiento, significa que somos apartados. El Señor nos identificó y el Señor nos ha santificado. Pero también nuestra posición significa no solamente que somos apartados, sino que somos respaldados. Versículos 8, 9 y 10 dice,
No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Dios nos está respaldando. Y el versículo 10 que ya lo leímos, te he puesto en este día sobre naciones. Está el respaldo de Dios. Pero el versículo 9 es precioso, dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. No solamente el Señor nos apoya, sino que el Señor nos capacita. Allá en Lucas, hermanos, está cuando el Señor dice, miren, cuando ustedes vayan ante las personas, ante los que los critican, no estén preparando lo que van a decir. El Señor va a poner palabras en su boca de defensa. Hermanos, qué bendición saber que tenemos la capacitación del Señor, tenemos el respaldo de Dios para nuestra vida. Quiere decir que la posición suya, ¿cuál es la posición suya? Llamamiento. Dios le ha llamado, pero esa posición significa que usted es apartado, esa posición significa que usted es respaldado, pero también significa que usted es enviado, porque el versículo 11 y 12 lo dice claro, o quiero hacérselo claro esta mañana a usted. Tú has sido confirmado, dice la palabra de Dios. ¿Qué ves, Jeremías? Señor, ve una vara de almendro. Recuérdate del número 17. Yo identifiqué a aquel siervo Aarón y lo llamé. Tú en este momento estás siendo confirmado en el llamamiento. Pero viene el versículo 12 y el Señor le dice, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Yo voy a ejecutar mis propósitos, dice el Señor. En otras palabras, en los versículos 11 y 12, el Señor le está diciendo a Jeremías, tú has sido llamado y debes apresurarte a cumplir tu misión, porque se apresura el cumplimiento de mi palabra. ¿Cuál es el cumplimiento de la palabra, hermanos? Va a venir castigo a los que no buscan a Cristo. Va a venir castigo para los que viven en rebeldía al Señor. Y también va a venir un momento en que estemos allá presentes con Jesús, cuando el tiempo llegue, como decíamos en el canto. Hermano, el Señor nos está diciendo entonces que somos enviados. Usted y yo, en la posición que tenemos que ver a ese mundo en crisis y aceptar el mensaje del Señor para llevarlo y para transmitirlo. Eso fue lo que Jeremías tiene. Jeremías tiene una posición. Esa posición es de llamamiento. Cristo lo llamó. Cristo lo está apartando. Cristo lo está respaldando. Dios lo está respaldando. Y Dios lo está enviando para que cumpla con la misión. La pregunta que yo le hago a usted, ¿está usted cumpliendo, hermano? Mire, hermano, yo no le estoy diciendo que salga todos los días y que evangelice y que se ponga a predicar en algún lugar. Pero, hermano, usted tiene la responsabilidad todos los días de hablar de Jesucristo. Usted tiene la responsabilidad, joven y señorita, de vivir una vida tan limpia y tan recta que nadie pueda pisotear el nombre de Cristo. Y después de esa vida recta que usted está viviendo, entonces usted va a tener la obligación, porque usted es llamado. Usted no puede escogerlo, no ha escogido eso. Jeremías hubiera querido salir corriendo y esconderse, pero el Señor le dijo, yo ya te llamé, así que tienes que asumir tu responsabilidad. Esta mañana yo les pido a ustedes, asumamos nuestra responsabilidad. Es que el Señor nos escogió, no podemos escoger nosotros, tener una opción si aceptamos o no aceptamos. Usted tiene que cumplir con su llamamiento. El Señor le ha dado esa posición de llamamiento. Cumplámosla. Yo les invito, hagámoslo sencillito, dentro de lo poquito que podemos hacer en nuestras casas, en nuestros trabajos, pero prométale al Señor que no va a dejar de hablar de Cristo todos los días, hermano, y el Señor siempre nos va a dar esa oportunidad para que lo podamos hacer. Hermanos, el cristiano está viviendo en un mundo en crisis, pero el cristiano tiene una posición. Esa posición es llamamiento, significa que somos apartados, respaldados y enviados por el Señor. Por último, la segunda parte. Ya vimos la posición, el llamamiento, pero ahora miremos la visión del cristiano. Enjuiciamiento, hermanos. Versículos 13 y 14. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Nuevamente la pregunta divina a Jeremías. La primera vez, la primera visión que le pone, ¿qué es lo que estás viendo? Veo una vara de almendro, llamamiento. Ahora la segunda le dice, ¿qué es lo que estás viendo? Mire, estoy viendo una olla que hierve.
Y fíjense que la expresión hierve en el original está diciendo, veo una olla que le están metiendo mucho fuego y están soplando el fuego por abajo, y entonces esa olla está, pero que ya se cae todo lo que está hirviendo dentro, porque le están poniendo mucho fuego. Esta es la expresión hierve en el original. Una olla que está soplada por abajo, y al estar soplado, pues todo lo que está arriba está a punto de caer, y todavía dice que está inclinada hacia el norte, ya está para derramarse un poquito más de fuego, y se cae, y se bota todo lo que está dentro. Se debería haber aprovechado lo que estaba en esa olla, pero eso se va a tener que tirar, porque hay demasiado fuego, y la olla está ya para caerse. Eso es lo que dice la expresión aquí de Jeremías. Esta es la visión, hermanos. Y yo creo que nosotros como cristianos debemos de pensar que el Señor está llamándonos no solamente para decir, bueno, somos los escogidos de Dios, tenemos una posición muy especial en Cristo. Hermano, usted ha sido llamado para mandar ese anuncio al mundo. Usted ha sido llamado para avisarle a las personas que estamos en un momento en que ya viene el juicio de Dios. Hermano, yo no sé si usted lo ha visto. No sé si usted está consciente, los jóvenes y señoritas que están aquí presentes, ¿están ustedes conscientes de que el mundo se va a acabar? De que ya está próxima la venida de Cristo, de que la misma maldad que estamos respirando, que tenemos que estar soportando muchas veces en nuestro propio cuerpo, está indicando que el Señor Jesús ya viene? Hermanos, no podemos estar adormitados, tenemos que estar alertas, porque Cristo ya viene. Y hermano, yo quiero pedirle a usted que entonces principie a pedirle al Señor esa visión. Si usted asume su posición, si usted reconoce que Cristo le ha hecho el llamamiento, que usted pertenece a Cristo y que usted tiene que cumplir una responsabilidad con el Señor, pídale al Señor que le ayude para que su visión sea más clara, para que usted vea que este mundo, hermano, no se va a componer, este mundo no se va a mejorar con otro gobierno, este mundo va a seguir de mal en peor, porque la palabra ya lo anunció. El mundo va a ir en aumento en su maldad, y la maldad del mundo en aumento va a apresurar la venida de Jesucristo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos anunciándole a las personas que ya viene el juicio de Dios? ¿Está usted anunciando o está usted muy contento con tener a Cristo y los demás que se vayan al infierno? No importa, mientras yo me asegure. Eso es egoísmo. Usted y yo tenemos que cumplir. Y pidámosle al Señor. Yo quiero pedirles por favor esta mañana que analice cómo mira usted el mundo. ¿Qué está viendo del mundo? ¿No está viendo a la gente, hermano, que se va a ir al infierno? ¿No está viendo que cuando venga el juicio de Dios va a ser severo sobre el mundo entero? Sobre Guatemala, sobre nuestros propios parientes que no tienen a Cristo. Por favor, yo le pido, pidámosle al Señor esta mañana que Él nos ayude y que el Señor nos ayude para cumplir a cada uno de nosotros. Señor, yo tengo una posición delante de ti. Mi posición es llamamiento. He sido llamado por Jesús. Y el llamamiento está significando que el Señor me apartó, que el Señor me respalda y que el Señor me está enviando para que yo cumpla con una misión. ¿Cuál es esa misión? Anunciar que ya viene el juicio de Dios. Usted no va a comunicar con convicción ese mensaje si usted no abre sus ojos espirituales y mira que el mundo se está hundiendo, que el mundo es una olla que hierve, es una olla que se está inclinando ya para derramarse. Así está el mundo, hermano. El mismo tiempo de Jeremías se está repitiendo ahora. Lea Jeremías. Al finalizar el libro de Jeremías, el pueblo de Israel fue barrido, fue destruido. Miles de judíos murieron bajo el juicio de Dios por manos de Nabucodonosor. El juicio de Dios se aproxima, hermano. ¿Qué está haciendo usted por Cristo? Está cumpliendo con su misión. Yo quiero pedirle que incline su cabeza. Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios.